hermancita que había estado enferma. Gloria a Dios que ya la tenemos con bien aquí. Amén. Amén. Le damos una bienvenida también especial a Iris, quien nos visita por primera vez. Sea bienvenida a la casa del Señor. Amén. Amén. Sean bienvenidos todos. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Samuel 13:14. Felicidades a todos los padres también, ¿verdad? Que Dios los bendiga y les dé sabiduría para guiar sus familias, sus hijos. Sean buenos padres delante del Señor. Seamos buenos padres delante del Señor. 1 Samuel 13:14 dice la palabra: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, Señor, te damos la honra, la gloria, Padre. Entregamos, Dios mío, Señor, nuestras vidas delante de tu presencia, Padre. Señor, que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos, exhortándonos, animándonos a través de tu palabra, Dios mío. Dios mío, en lo que sea posible, Dios mío, anula toda palabra que salga de mi corazón, Padre, para que sea tu palabra, Dios mío, Señor, la que llegue a tu pueblo, Dios mío, y dé vida, Señor, a todo corazón, a toda alma aquí reunida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Tuya es la gloria y la honra para siempre, Dios mío. A ti queremos exaltarte, bendecirte, Dios mío, alabarte, en el nombre de Jesús, tu Hijo, Dios mío, quien dio su vida por nosotros, y es por Él que estamos aquí en esta tarde, Dios mío, reunidos. La gloria y la honra sea a ti, Padre. Bendito seas tú. Amén y amén. Amén. Dice ahí la palabra de que Dios quitaba el reino de Saúl. Y dice: he buscado, he hallado a un hombre, a un varón, dice, conforme al corazón de Dios. Un varón conforme al corazón de Dios. Y ese es el título de esta tarde. Un varón, una persona conforme al corazón de Dios. Saúl era desechado por desobediente. Un hombre que había desobedecido a Dios y era desechado, y el reino pasaba de Saúl a David. Dios había encontrado a David y dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Qué increíble, ¿verdad? Si usted y yo nos podemos a meditar, qué grande ese testimonio que Dios dice de un hombre, de una persona, tal vez de usted, de mí hoy, una persona conforme al corazón de Dios. ¿Quién de nosotros no quisiera tener ese privilegio de que Dios le diga una persona conforme a mi corazón? ¡Wow! ¿Verdad? Qué increíble que Dios pueda decir eso de nosotros. Pero Dios dice eso de David. De David. Sigamos en Hechos 13:22. Vamos a hablar ahora acerca, no en su totalidad, ¿verdad? Porque no se puede. Vamos a ver por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios, y esa palabra es para exhortación, para ánimo para nosotros, ¿verdad? De cómo nosotros debemos de también ser esas personas que tengamos el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22 dice la palabra: quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Dios hablando. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? ¿Quién hará todo lo que yo quiero? Y aquí la palabra va profundizando más por qué David era un varón conforme al corazón de Dios. Y dice la palabra ahí de que David iba a hacer todo lo que Dios quería, la voluntad de Dios. Entonces, para que una persona tenga el corazón de Dios,
La palabra dice ahí de que debe de hacer lo que Dios quiere. Debe de hacer la voluntad de Dios sobre nuestra propia voluntad. Sobre nuestra propia voluntad. Cada uno de nosotros tiene su propia personalidad, su propia opinión, su propia gloria. Pero un hombre que tiene el corazón, una mujer que tiene el corazón conforme al de Dios, o es conforme al corazón de Dios, debe de hacer la voluntad de Dios. Más allá de la nuestra. Más allá de la nuestra, hermano, hermana. Y es fácil decir eso. Es sencillo poderlo encajar. Pero tener una vida así no es sencilla. Hay que menguar, hay que morir a uno mismo para permitir que Dios sea el que crezca en uno. Y la palabra dice ahí de que David quería agradar a Dios en todo. Y eso es algo que debemos de tener en nuestro corazón, de que queramos agradar a Dios en todo, en nuestra voluntad, en las cosas que hacemos. Que la gloria de Dios tenga prioridad sobre nuestra voluntad. Qué importante eso, que la voluntad de Dios tenga prioridad sobre nuestra voluntad. Algo difícil de hacer, en el sentido de que uno tiene que rebajarse, doblegar su cerviz, negarse a uno mismo para permitirle a Dios hacer la voluntad en nuestra vida, su voluntad en nuestra vida. Y nuestras vidas, hermano, hermana, estamos hablando de David, pero nuestras vidas deben de reflejar eso, tienen que reflejar eso. Su vida, mi vida, la vida de todo creyente. Cuando nos vemos en situaciones que debemos de sobrepesar, debemos de tomar una decisión. Si le voy a dar la gloria a Dios o voy a hacer lo que a mí me agrada, lo que yo pienso. Cada uno de nosotros tiene un pensamiento de que somos sabios, de que tenemos sabiduría en nuestro pensar. Cada uno de nosotros piensa así. Pero ahí es donde nuestra voluntad, nuestro pensamiento, aún nuestra sabiduría, debe de ceder a la voluntad de Dios. Yo pienso de que yo tengo una manera de conducirme. Pero cuando llega el momento de tomar una decisión, yo tengo que negarme a mí mismo y dejar que Dios sea el que haga su voluntad, más allá de mi propia voluntad. Importante eso. Mire lo que dice el Salmo 11:3. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y si leemos desde el versículo 1, dice, en Jehová he confiado, David hablando, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón. Y dice una cosa muy profunda, y dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y en Gálatas 6:16 dice que nosotros somos la iglesia de Dios, el Israel de Dios. Hoy en día, el Israel espiritual es la iglesia de Cristo. Gálatas 6:16. Aquellos que hacen la voluntad de Dios son el Israel de Dios. Y eso es como a manera de una comparación. Y dice ahí la palabra, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y aquí la palabra está diciendo
la continuidad de la verdad de Dios sobre las circunstancias del mundo. Esos fundamentos son la continuidad de la verdad de Dios, del plan de Dios, del reino de Dios sobre las circunstancias que están pasando alrededor del mundo. Esa continuidad debe de permanecer, esa verdad que Dios ha establecido sobre la tierra debe de permanecer. A pesar de todo lo que está pasando en el mundo, toda persona tiene que cuando llegar a una conclusión, tiene que llegar al centro, a la esencia de lo que es la creación. Y esos son los fundamentos que está hablando ahí la palabra, ese plan de Dios por toda la eternidad. Y más que una pregunta, dice: ¿qué ha de hacer el justo si fueren destruidos? Es un reto, es una declaración. Los fundamentos no van a ser destruidos. Los fundamentos van a permanecer hasta el día que Cristo venga. Pero usted y yo, la iglesia, tiene la posibilidad de desviarse. Pero eso va a permanecer siempre. Los fundamentos no serán destruidos. Pero usted y yo estamos llamados a mantener esos fundamentos. Si esa firmeza de la voluntad de Dios desapareciera, hace una pregunta ahí la palabra: ¿qué ha de hacer el justo? Si llegamos a un punto en que ya no sabemos qué es lo bueno, si ya no podemos distinguir entre lo que es santo y lo que es profano, ¿qué ha de hacer el justo? Pero la respuesta es de que Dios, esos fundamentos van a permanecer. Porque Dios ha dejado esos fundamentos para que el justo siempre tenga donde apoyarse. Esa es la continuidad de Dios. Dios no cambia. Nosotros cambiamos, el mundo cambia, las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. Entonces toda persona puede volver a ese centro, a la palabra de Dios, y hallar su dirección. Hoy en día se piensan muchas cosas. Usted habla con la gente y habla cualquier locura a las personas. En la televisión, gente hablando cualquier locura, cualquier filosofía barata. Pero usted y yo podemos volver al centro, que es la palabra de Dios, y saber qué es lo que Dios demanda de nosotros. Eso no cambia. Un ejemplo de esto, un ejemplo claro de esto es la batalla que existe hoy en día entre la iglesia de Cristo Jesús, la verdadera iglesia de Cristo Jesús alrededor del mundo, hombres y mujeres que leen la palabra y quieren vivir conforme a la palabra. Alrededor del mundo existe la iglesia del Señor. Pero hoy en día hay una batalla entre la iglesia del Señor y el fraude que ha levantado Satanás. ¿A dónde? Hay pseudo iglesias, ellos mismos se llaman así, la iglesia de Cristo. Y esa iglesia promueve cosas que van en contra de la palabra. Y se lleva a cabo una batalla espiritual por la salvación del pecador, del mundo. A donde el mundo ve a la iglesia del Señor y dice: hay una esperanza. Hay una esperanza para la persona que quiere ser salva. A donde la palabra lo llama, lo confronta, lo redarguye, es compungido su corazón y puede cambiar. Pero a la misma vez, este mismo mundo ve a una pseudo iglesia, a una mal llamada iglesia. Y dice: yo no quiero ser así. Ahí solo se habla de dinero. Ahí solo se habla de hacer esto y hacer lo otro.
No existe el pecado, no existe el infierno, no existe una diferencia. Y el mundo está no sabiendo cuál es la diferencia entre la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo Jesús, y esta pseudo iglesia que ha levantado Satanás. Si los fundamentos fueran destruidos. Y es aquí, hermano, hermana, que nosotros, al igual que David, tenemos que ser personas que sean acorde al corazón de Dios, donde vamos a negar nuestra propia voluntad para mantener ese fundamento. Un día una persona me decía, hermano, esa persona no está en esta iglesia, y decía, hermano, deberíamos de poner bailarinas en la iglesia que anden con banderas. E inmediatamente el pensamiento vino a mi cabeza: este hombre no sabe lo que está hablando. No tiene la menor idea de lo que está hablando. Hermano, hermana, pero eso es un claro ejemplo de lo que pasa hoy día en la iglesia de Cristo Jesús. Y cómo usted y yo tenemos un lugar que tomar en la batalla, donde usted y yo no podemos ceder a la corriente del mundo. Muchos hermanos, hermanas, honestamente, sinceramente, ven estas cosas y tal vez por su inmadurez, por su poco tiempo en el camino del Señor, piensan que eso es la iglesia del Señor. Y no es así, ¿verdad? No es así. La iglesia del Señor es algo santo, es algo firme. Y vamos a ver más adelante a qué estamos llamados. Pero eso es la batalla que se libra hoy en día en la iglesia del Señor, a donde usted y yo, al igual que David, tenemos que tener el corazón conforme al de Dios, buscar la santidad de Dios antes que nuestra voluntad. Hermano, hermana, el evangelio en la iglesia debe ser presentado enteramente, totalmente. En la iglesia no se puede presentar un evangelio a medias, un evangelio que sirva para atraer personas, un evangelio que sirva para seducir con palabras sutiles a las personas para quedarse. El evangelio tiene que ser enteramente presentado. Hay un infierno. Hay un infierno. Hermano, hermana, y si usted y yo no estamos firmes en el camino del Señor, podemos ir a parar a ese infierno. Pero hoy día en la iglesia se predica: no hable del infierno, lo va a alejar. Eso no puede ser. No puede ser. La palabra dice que Saúl fue desechado. Hermano, hermana, y el pasaje inicial que leíamos ahí en 1 de Samuel habla de que Saúl fue desechado porque empezó a hacer cosas a las que no estaba llamado. Dios tiene una manera de hacer las cosas. No es a nuestra manera. No es como nosotros queremos. No es como nosotros pensamos. Es como Dios dice. Viene Saúl y comienza a hacer un holocausto donde él no había sido llamado. Y le dice el profeta Samuel, le dice: locamente, ¿qué has hecho? Dios te había dado una instrucción y tú fuiste y hiciste lo que a ti te daba la gana.
y fue desechado por eso. Y de ahí le dice, Dios se ha buscado a un hombre conforme a su corazón. Y leíamos allá en Hechos, Dios dando testimonio de David, que David iba a hacer lo que él quería, lo que Dios quería. Y ese tiene que ser nuestro deseo. Dios mío, que yo haga lo que tú quieras, no lo que yo quiero. Hoy en día, cristianos honestamente, sinceramente, buscan a Dios de una manera equivocada, porque han visto el mundo, han visto a la falsa iglesia. Y decía ahí la palabra, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Hermano, hermana, cuando nosotros meditamos en nuestro corazón y le pedimos a Dios, el Espíritu Santo nos revela. Usted y yo no podemos tener excusa. Hay veces podemos decir lo hice en ignorancia, pero si usted y yo le preguntamos, el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice cómo es el camino de Dios. No es a nuestra manera, no es como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4, versículos del 1 al 5. Segundo de Timoteo 4, del 1 al 5. Dice la palabra, te encarezco, Pablo hablándole a Timoteo, el Espíritu Santo hablándole a Timoteo, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Oiga, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando la iglesia no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, los deseos de la carne, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, hermano, hermana, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vea cómo la palabra demanda a la iglesia, a usted y a mí, que prediquemos la palabra a tiempo y afuera de tiempo. No estemos preocupados en que si hay bailarinas o no hay bailarinas en la iglesia, eso son cosas del mundo. Eso no es el evangelio de Dios. Eso no es por lo que Cristo vino a morir en la cruz. Ya son cosas que el diablo ocupa para perder a la iglesia. Y si usted y yo nos dejamos llevar por eso, vamos a terminar perdidos. Pero aquí claramente la palabra nos dice qué debemos de estar haciendo nosotros. Dice ahí, que predique la palabra, que inste a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Hay que ser pacientes con los hermanos, ¿verdad? Con las hermanas, con el pastor, con los hermanos de la alabanza. Debemos de ser pacientes los unos con los otros. Y doctrina, la doctrina bíblica. Hermano, hermana, si algo no está en la Biblia, inmediatamente usted tiene que hacer la pregunta, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué se está haciendo esto? Si algo no proviene de la palabra de Dios, usted tiene que empezar a preguntarse qué está pasando. Dice, ¿por qué? ¿Llegará tiempo? ¿Cuándo? Dice ahí, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, los deseos de su carne. Y está hablando de la iglesia del Señor.
maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído. No porque alguien esté en la iglesia, no porque algo salga de la iglesia, quiere decir que es de Dios. Debería de ser así. Debería de ser así. Pero lamentablemente no lo es, y la palabra de Dios nos está diciendo eso. Hay personas que están en la iglesia del Señor, que no deberían de estar ahí, que han apartado el oído de la verdad, de la palabra de Dios, y se han dedicado a, dice ahí, y se volverán a las fábulas, a historietas, a cosas que no son bíblicas, conforme a su propia concupiscencia, los deseos de su carne. Conforme a los deseos de su carne. Si usted ve que algo no está acorde a la palabra de Dios, póngase a pensar si esa persona está actuando, si el pastor, si Neto, está actuando conforme a su carne. Pero dice, pero tú, hermano, hermana, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermano, hermana, usted y yo tenemos que tomar nuestro lugar en la batalla, pararnos firmes, defender el evangelio de Dios. Decía Dios hablando de David, Él hará conforme a todo lo que yo le diga, Él hará todo lo que yo quiero. Donde nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestra propia sabiduría, nuestra propia gloria, tienen que ceder a la voluntad de Dios. Tienen que ceder a lo que Dios demanda de nosotros. Usted y yo queremos ser conforme al corazón de Dios. Debemos de hacer la voluntad de Dios. Amén. Mire que dice la palabra en Mateo 24, versículo 45. ¿Lo tenemos? Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Hace una pregunta, dice, ¿quién? Y esa pregunta es para usted y para mí. Nosotros somos los recipientes de esa pregunta. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Vea que esa pregunta lleva a un negarse a uno mismo para alimentar a los demás. El alimento es aquello que sustenta, es aquello que da fuerza, aquello que da crecimiento, aquello que hace fuerte a una persona. Todo padre y toda madre sabe lo que está hablando la palabra ahí. Cuando llegan a la hora de comer, es tiempo de hacer a un lado los dulces. Llega el momento de hacer a un lado los chocolates, el ice cream, para darle carne, para darle pollo, para darle granos, verduras, frutas a su hijo, a su hija. Llega el momento en que hay que alimentarlo, hay que fortalecerlo. No se puede estar dando, comiendo, viviendo de dulces. El cuerpo necesita un alimento sólido. Y la palabra hace una pregunta: ¿quién es ese siervo fiel y prudente? ¿Es usted? ¿Soy yo? Hermano, hermana, la predicación de la palabra en esta iglesia es algo serio, es algo de peso. Donde este no es un tiempo para, tengo 45 minutos, voy a ver cómo pierdo el tiempo. Voy a ver qué palabra vacía vengo a decir para que se pase rápido el tiempo.
Eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Eso no es lo que Dios demanda de la iglesia, de sus siervos. Lamentablemente muchas personas van a acabar en el infierno por eso. Se dedicaron a hacer de la iglesia un chiste, hacer de la iglesia un show. Este tiempo es el tiempo de alimento sólido, un tiempo donde uno se va a nutrir, donde el alma se va a llenar, donde voy a salir exhortado, voy a salir redarguido, voy a salir con un pensamiento de que Dios me habló. Hermano, hermana, y si usted no sale de aquí con ese pensamiento, en el nombre de Jesús le hago un recuerdo a su alma. Piense bien si este es el lugar donde le ha llamado Dios, y aquí no se predica una palabra así. Usted no puede estar en una iglesia donde no se predica una palabra sólida. Usted tiene que hacerse a sí mismo esa pregunta. Puede llegar el tiempo, hermano, hermana. En Gálatas, Pablo dice eso de sí mismo. Dice, si aún nosotros predicaremos otro evangelio, porque eso puede pasar. Y cada uno de nosotros tenemos que tener ese recordatorio. Yo necesito estar donde se esté predicando la palabra de Dios, donde se congreguen hombres, mujeres que alaben al Señor, que busquen de Dios. No donde esté pasando un show. Hermano, hermana, para ir a un show, vaya al cine, vaya a un club, vayamos. Pero la iglesia del Señor es donde debemos a recibir ese alimento espiritual, donde tenemos que salir saciados. Tenemos que preguntarnos eso. Y hermano, hermana, usted y yo somos llamados a eso. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Usted, yo, que da un alimento a su tiempo. Mira lo que dice el Salmo 89:20. Dice, hallé a David mi siervo, Dios hablando, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Palabra de Dios habla, todos hemos leído ese pasaje, los hermanos han predicado eso hace algunas semanas, cuando Samuel llega a buscar a los hijos de Isaí y David faltaba. Dice ahí la palabra que Dios halló a David su siervo y lo ungió con su santa unción. Dios, hermano, hermana, unge nuestra vida con su Santo Espíritu para prosperar todo plan, toda meta que nosotros tengamos en el Señor. Si usted y yo estamos viviendo para el Señor, debemos de tener metas en el Señor. Dios mío, Señor, ayúdame. Quiero recibir dones. Quiero hallar mi lugar en la batalla. Señor nos unge con su Santo Espíritu para esto. La palabra de Dios dice en 2 de Samuel 6, no vamos a ir porque es todo el capítulo, y en 1 de Crónicas 15, de cómo David quería llevar el arca de Dios de regreso a Jerusalén. Había sido tomada por los filisteos. Y David derrota a los filisteos y quiere llevar el arca a Jerusalén. Y mire cómo este hombre tiene un corazón conforme al de Dios. El Señor lo unge como nos unge a nosotros, con su Santo Espíritu, y pone en su corazón: yo quiero llevar el arca de Dios a Jerusalén. Esa es la palabra que llevó ahí a una gente y comenzaron a cargar el arca. Cargando el arca, Usa agarra el arca porque se iba cayendo, los bueyes se movieron de una manera, Usa la agarra y Jehová lo hiere y muere Usa. Y muere. Y David dice: ¿por qué?
Hermano, hermana, y hay veces eso pasa en nuestra vida, como queriendo hacer la voluntad de Dios, usted y yo, queriendo hacer la voluntad de Dios, las cosas salen mal. Y muchas veces Dios mismo se muestra que no está en aquello. Y muchas personas llegan a una conclusión: Dios no me ayuda, Dios no me guarda, Dios no me cuida. Y ese es el día en que me voy. Y eso es una historia común en la iglesia del Señor. Algo salió mal, le echo la culpa a Dios y me voy. Segunda de Samuel 6 habla acerca de eso. Primeros capítulos, primeros versículos. Usa muere, el arca tiene que quedar ahí en la casa de un hombre. Tiempo pasa, alrededor de 3 meses. David consulta con Dios. Primera de Crónicas 15 habla acerca de eso también. Y David, el Espíritu Santo le ilumina la mente. Aquí pasó algo. Yo no lo hice conforme al mandamiento de Dios. Mire qué difícil es tragarse uno sus propias palabras. Qué difícil es decir: yo fui el del error. Pero David dice: ¿sabe qué? Yo no lo hice como debía de haber sido. Dios manda a que los levitas tienen que llevar el arca, y yo no lo hice así, y por eso pasó esto. Y así pasa muchas veces en nuestra vida. Muchas veces las cosas salen mal porque nosotros no estamos haciendo las cosas como Dios dice, sino a nuestro parecer. Dice Dios: ¿y usted qué está haciendo? No, pero yo lo voy a hacer así de todas maneras. David llega y dice: no, ¿sabe qué? Aquí fui yo el que hizo mal. La palabra dice que los levitas deben de cargar el arca. Mire que dice Primera de Crónicas 15 también, importante. Esa es palabra para usted y para mí en este día. Primera de Crónicas 15. Versículo 13. Dice: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos, ¿cómo? Según su ordenanza. No le buscamos según su ordenanza, y eso es un mal crónico. El hombre no busca a Dios conforme como Dios manda. Yo lo voy a hacer a mi manera. Yo voy a agarrar la parte de la Biblia que a mí me conviene, y esa es la parte que a mí me gusta. La parte que yo no puedo obedecer, no quiero obedecer, la voy a pasar. Dice la palabra ahí que Dios los quebranta, y después Dios tiene la culpa. ¿A dónde estaba, Dios mío? ¿Por qué salieron las cosas mal? Dios tiene la culpa. Viene de ahí y dice: no, mire, el de la culpa fui yo. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que aparta el orgullo, aparta la altivez de corazón. ¿Sabe qué? Aquí el que tiene la culpa soy yo. Qué difícil es que salen esas palabras de nuestra boca, ¿verdad? Cuando podemos decir: el de la culpa aquí soy yo. Pero eso es lo que hacía David, un hombre conforme al corazón de Dios. Hermano, hermana, que nosotros seamos esa persona hoy en día, ¿verdad? Que Dios puede decir de nosotros: mi hijo, mi hija, conforme a mi corazón. Qué difícil. Mire que dice también
Primera de Crónicas 17 del 1 al 3. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Qué duro, ¿verdad? Dice ahí la palabra que David llega a una conclusión: un hombre honesto, un hombre sincero, quiero hacer esto para Dios, Dios me ha prosperado, Dios ha bendecido mi vida, quiero agradar a Dios, quiero hacerle un templo. Y mire que Natán dice: yo no veo problema, hazlo así. Y muchas veces otros nos van a decir lo mismo: estás haciendo bien. Y somos dos los que estamos errados. Mire que David tenía un corazón sincero, honesto, como puede tenerlo usted y yo, queriendo agradar a Dios. Quiero hacer esto para el Señor. Y consultamos con un hermano, con una hermana, yo no le veo problema. Creo que Dios se va a agradar de eso. Pero dice la palabra ahí que inmediatamente Dios habla al profeta Natán y le dice: mire, dígale a David que él no me va a hacer templo. Y qué duro es recibir esa palabra de Dios. Hermano, hermana, y muchas veces hijos, hijas de Dios reciben esa palabra de Dios. Tenemos planes, hacemos planes. Dios nos dice: usted no va a hacer nada. Usted no va a ir allá. No va a obtener este trabajo. No va a hacer esto. Y Dios se lo confirma. Nos lo confirma. Decimos: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué me niegas esto? Mis motivos, mis razones son genuinas, son verdaderas, honestas, para bien. Y Dios dice: no. Muchas personas dicen: hasta aquí. Dios no me respalda. Dios no quiere. Dios no me ayuda. Dios no me prospera como yo quiero. Y cuestionamos a Dios. La palabra habla mucho acerca de eso, de lo que pasó ahí. Pero el punto era que Dios le dice a David: no, un rotundo no. Tú no lo vas a hacer. Lo va a hacer tu hijo. Y muchas veces pasa eso, que nosotros tenemos un plan, tenemos una idea para el Señor y queremos ser nosotros los que lo hagamos. Dios dice: no. Dios dice: no. Dios le dice a David: no, tú no lo vas a hacer. Mire lo que dice la palabra ahí en Primera de Crónicas 22, del 7 al 8. Dios le da una razón a David. Primera de Crónicas 22 del 7 al 8. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Dios le da una razón válida a David. Le dice: tú has sido un hombre sanguinario. Tú has derramado sangre. Y eran cientos de personas, miles.
No eran una o dos, que una es suficiente. Dice, tú no vas a edificar el templo porque en tu mano hay sangre. Una persona, usted y yo podemos llegar a la conclusión, Dios mío, pero yo he sido perdonado en Cristo Jesús. Mis pecados han sido lavados. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que limitarme de esto? Y Dios dice, no. Dios dice, no. David dice la palabra ahí que dijo, esa es la voluntad de Dios. Y dice que empezó, 1 Crónicas 22 en adelante, empieza a hablar acerca de cómo él comenzó a juntar los materiales del templo. Yo no lo voy a edificar, pero voy a empezar a juntar los materiales para que otro lo edifique. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Yo no voy a tener gloria en nada de esto, pero voy a colaborar. Hermano, hermana, históricamente ese templo se conoce como el templo de Salomón. No se conoce como el templo de David. Se conoce como el templo de Salomón por toda la historia. Quedó grabado. David juntó los materiales. Pero ese es el templo de Salomón. Qué duro, ¿verdad? Él era el rey. Él tenía la disposición, tenía la visión, tenía todo. Pero Dios le dice, no, tú no. Un hombre conforme al corazón dice, la gloria que sea para Dios. Voy a empezar a juntar los materiales. Voy a empezar a colaborar. Le voy a dejar los planos hechos. Que él solamente tenga que ir a poner todo para que Dios se lleve la gloria. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que se niega a uno mismo. No importa que no sea yo, con tal que un alma se salve. No importa que yo no me lleve la gloria, que yo no sea el del reconocimiento, con tal que un hijo, una hija de Dios se arrepienta, vuelva al camino del Señor. Ese es un hombre, una persona conforme al corazón de Dios. Una persona que no está pensando en sí misma, sino en cómo agradar a Dios. Duro recibir una palabra de Dios. No va a ser usted. Gloria a Dios, ¿verdad? Tiempo de dejar a un lado el orgullo. Tiempo de dejar a un lado la altivez de corazón. Padre Santo, sí. Tú sabes más que yo. Hermano, hermana, Dios sabe más que nosotros. Dios sabe Dios es justo. Hermano, hermana, cuando Dios nos dice no, primero que tiene que venir a nuestra cabeza, Dios sabe por qué. Dios es justo. A Él sea la gloria y la honra. Si Él me dijo que no, Dios sabe lo mejor. Padre Santo, gloria sea a Dios. Pero es difícil recibir ese no. Es difícil recibir el no de Dios. Pero un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios dice, así sea. Así sea. Que la gloria sea para Dios y hay que seguir caminando. Hay que seguir edificando, hay que seguir construyendo. Si yo no voy a ser el que vaya a construir el templo, voy a empezar a juntar los materiales. Y que sea la gloria para Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Amén. Vamos a dejar ahí la predicación. Que Dios les bendiga.